¿Qué sucede cuando el miedo de un padre puede impedir que su hija busque ayuda en un momento de gran necesidad? Valeria, una niña de apenas 9 años, se encuentra en una situación desesperada, luchando contra dolores intensos que la hacen sentir vulnerable y sola. En Tepito, un barrio humilde de la Ciudad de México, vive con Ernesto, su padre, un hombre conocido por su rigidez y falta de comprensión. Tras la muerte de la madre, él se convirtió en la única figura de autoridad en su vida, cargando consigo el dolor de la pérdida y una tensión que permea el ambiente familiar. Valeria, sintiendo un dolor insoportable en las partes íntimas, duda en llamar al 911, a pesar de saber qué es lo que necesita hacer. La idea de cómo reaccionaría Ernesto ante esta situación la atormenta, teme que él la culpe o la haga sentir aún más avergonzada. Sin embargo, el desespero la lleva a tomar valor y marcar el número, un gesto de valentía que puede cambiar el rumbo de su vida. Cuando la operadora del 911 percibe el miedo en la voz de la niña, rápidamente envía una patrulla al lugar. Los agentes, Miguel y Lorena, llegan a la casa y encuentran a Ernesto confundido, sin entender qué ha sucedido, y a Valeria con el rostro hinchado de tanto llorar. El dolor que experimentan no es solo físico, también es emocional, una mezcla de miedo y desamparo. Al ser llevada al hospital, la pequeña se ve envuelta en un nuevo mundo, rodeada de extraños que intentan ayudarla, pero que también la hacen sentir aún más vulnerable. En el hospital, la doctora Camila examina a Valeria y pronto identifica signos de una infección grave. Ernesto, nervioso y preocupado, intenta descubrir el origen del dolor de su hija. El ambiente del hospital es frío e impersonal, pero Valeria se aferra a la esperanza de que, finalmente, alguien podrá ayudarla. Durante esta investigación, la policía se dirige a la vecina Lupita, donde Valeria se había arañado con un gato. Al llegar al patio, los agentes encuentran condiciones insalubres, con restos de comida y metal oxidado, lo que genera sospechas sobre la salud de la niña. Diego, sobrino nieto de Lupita, es llamado a declarar. Él admite haber estado cerca de Valeria el día en que ella se lastimó, pero niega cualquier contacto físico. Su actitud defensiva provoca desconfianza en los investigadores. Tras mucha insistencia, Valeria revela que, aunque Diego no la haya tocado, su mirada la asustó y la hizo sentir incómoda. Esta confesión es un momento crucial en la historia, donde el coraje de Valeria comienza a florecer. Con la conclusión de la investigación, la policía determina que Diego actuó de manera inapropiada, lo que generó gran incomodidad en Valeria. Él es enviado a seguimiento psicológico y programas de reeducación, un intento de garantizar que no cause más daño a nadie. Ernesto, por su parte, se enfrenta a la realidad de que necesita ser más presente y comprensivo. Promete a Valeria que hará lo posible para protegerla, aprendiendo de sus errores y comprometiéndose a ser una figura más acogedora en su vida. Valeria, después de pasar por terapia infantil, comienza a lidiar con el trauma que la persiguió desde el incidente. A través de la terapia, aprende a expresar sus sentimientos y a entender que no está sola. Mientras tanto, Lupita transforma su patio en un jardín seguro, simbolizando un cambio positivo en su vida y en la comunidad. Valeria y Ernesto, ahora más cerca que nunca, siembran juntos en el patio de la casa, un acto simbólico que representa un nuevo comienzo y la fuerza de un lazo familiar renovado. La historia de Valeria es un mensaje de superación y reconexión familiar, donde cada pequeño gesto de amor y comprensión tiene el poder de sanar heridas profundas. El coraje de buscar ayuda, incluso en medio del miedo, es un recordatorio de que la luz siempre puede encontrar un camino incluso en los momentos más oscuros. Valeria se sentía como si estuviera en un túnel oscuro, donde cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El dolor que la atormentaba no era solo físico, también había un peso emocional que la hacía dudar en buscar ayuda. Miraba el teléfono, su pequeño corazón latiendo acelerado, mientras pensaba en las posibles reacciones de Ernesto. El padre era un hombre que no lidiaba bien con debilidades. ¿Qué pasaría si se enojaba? ¿Qué pasaría si la culpaba por el dolor que sentía? Valeria no quería ser vista como una niña frágil, pero el dolor se estaba volviendo insoportable. Cuando finalmente decidió llamar al 911, la voz de la operadora la calmó, pero al mismo tiempo sacó a relucir su miedo.
Pensó en cómo sería si Ernesto no la entendiera, si en lugar de consuelo, recibiera reproche. La inseguridad la envolvió, pero el dolor la impulsó. Cuando la policía llegó, la expresión confundida de Ernesto no ayudó a aliviar su miedo. Parecía perdido, incapaz de entender que su hija estaba sufriendo. Valeria quería esconderse detrás del sofá, pero el dolor la impidió moverse, y se quedó allí, de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. La doctora Camila, al entrar en la habitación del hospital, trajo consigo una sensación de autoridad y empatía. Valeria se sintió un poco más segura, como si finalmente alguien estuviera prestando atención a su dolor. La médica la examinó con cuidado, pero Valeria no podía dejar de preguntarse si Ernesto estaría enojado por estar allí. La idea de ser vista como una niña que necesitaba ayuda la avergonzaba. Era un conflicto interno que la consumía. ¿Por qué no podía ser más fuerte, como su padre siempre esperaba? Cuando la policía comenzó a investigar el origen del dolor, Valeria sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente tenía a alguien que se preocupaba por descubrir qué estaba sucediendo, pero miedo de que lo que encontraran pudiera ser algo que la dejara aún más sola. El testimonio de Diego la puso nerviosa, sabía que tenía que hablar, pero la idea de ser juzgada la dejaba paralizada. En el fondo, Valeria quería que la gente la viera como una niña, no como una carga. A medida que pasaban los días, Valeria se sentía cada vez más atrapada en sus propias emociones. La terapia infantil que había comenzado a asistir se convirtió en un espacio donde podía expresar sus miedos, pero en cada sesión, luchaba contra la idea de que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. La terapeuta la animaba a hablar sobre sus sentimientos, pero Valeria dudaba. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría el dolor que sentía por dentro, que era mucho más intenso que el dolor físico? Pensó en sus amigos de la escuela y en cómo, muchas veces, parecía que todos ellos estaban lidiando con sus propias batallas. Valeria quería ser como ellos, pero sentía que había una barrera invisible que la impedía conectarse. Ernesto, por su parte, estaba en su propia jornada de autodescubrimiento. Después del incidente, comenzó a reflexionar sobre su comportamiento, dándose cuenta de que su rigidez era una forma de lidiar con el dolor por la pérdida de su esposa. Quería proteger a Valeria, pero muchas veces eso se transformaba en control. Tan pronto como se dio cuenta de que necesitaba ser más comprensivo, comenzó a esforzarse por abrirse. La idea de ser una figura acogedora era nueva para él y se sentía inseguro, como si estuviera navegando en aguas inexploradas. Quería que Valeria supiera que no estaba sola, pero no sabía cómo comunicarse efectivamente. Durante las sesiones de terapia, Valeria comenzó a compartir sus sentimientos respecto a Ernesto. Una vez, mientras dibujaban juntas, dijo, «Papá, solo quiero que me entiendas cuando tengo miedo». La sinceridad en su voz hizo que Ernesto se detuviera a pensar. Se dio cuenta de que había momentos en los que no escuchaba a Valeria, sino que solo la juzgaba. Esta revelación lo hizo comprometerse a cambiar, a estar más presente. Mientras tanto, Lupita también estaba en un proceso de cambio. El patio que antes era un lugar descuidado ahora se transformaba en un jardín. Comenzaba a darse cuenta de que, al igual que Valeria, también necesitaba sanar. Las flores que plantaba simbolizaban una nueva esperanza, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Cuando Valeria y Ernesto visitaron el patio de Lupita, la transformación los sorprendió. Valeria vio la sonrisa de Lupita mientras mostraba sus plantas, y por primera vez, sintió que había un espacio seguro en el vecindario. Valeria y Ernesto comenzaron a pasar más tiempo juntos, plantando semillas de flores en el jardín de Lupita. Cada semilla que colocaban en la tierra era un paso hacia un nuevo comienzo. La interacción entre ellos estaba llena de risas y conversaciones sinceras. Ernesto, ahora más consciente de su comunicación, hacía preguntas sobre el día de Valeria, escuchando atentamente sus respuestas. La animaba a hablar sobre sus sentimientos, recordándole que era normal sentir miedo y vulnerabilidad. Valeria, por su parte, comenzó a abrir su corazón, compartiendo sus inseguridades y miedos. Esta nueva dinámica trajo a la luz una transformación profunda. Valeria comenzó a darse cuenta de que no necesitaba enfrentar sus miedos sola, y que Ernesto estaba dispuesto a aprender y crecer a su lado.
Su relación se fortaleció, y el dolor que antes parecía insoportable comenzó a disiparse, dando lugar a momentos de alegría y esperanza. La jornada de Valeria estaba lejos de ser fácil, pero el valor que encontró para buscar ayuda y la disposición de Ernesto para cambiar se convirtieron en las bases de un nuevo capítulo en sus vidas. El miedo que antes las separaba ahora se transformaba en un puente que las unía, mostrando que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz de la superación y del amor familiar siempre puede encontrar un camino. Con el paso de los días, Valeria sentía que la ligereza que había encontrado se convertía en una sombra, como una nube que se acercaba, trayendo consigo el miedo y la duda. En cada nueva sesión de terapia, se enfrentaba a sus propios demonios, cuestionándose si realmente podría superar el dolor que la acompañaba. Las conversaciones con la doctora Camila eran profundas, pero también desgastantes. Valeria se sentía como si estuviera desnudando su alma, y eso la dejaba vulnerable. En una de esas tardes, mientras caminaba hacia la consulta, Valeria vio a Diego. Él estaba sentado en un banco, con la cabeza baja, y su expresión era de tristeza. Por un momento, Valeria dudó. Él era su amigo, pero también un recordatorio de que no todos estaban luchando con la misma fuerza. Al acercarse, Diego levantó la mirada y, al verla, una leve sonrisa apareció, pero rápidamente se transformó en una expresión de preocupación. «Hola, Valeria», dijo, su voz temblorosa. «¿Cómo estás?» Quería ser honesta, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. «Estoy intentando», respondió, forzando una sonrisa que no reflejaba lo que sentía por dentro. La verdad era que, a pesar de los momentos de alegría que vivía con Ernesto y Lupita, la lucha interna aún era intensa. Diego, al notar su lucha, se inclinó un poco más cerca. «Si necesitas hablar, estoy aquí». Su oferta era reconfortante, pero también la hizo sentir aún más aislada. Él tenía sus propios problemas, y Valeria no quería ser una carga. «Gracias, Diego, pero es complicado», dijo, apartando la mirada. El peso de sus palabras flotaba entre ellos, y la tensión creció. Diego frunció el ceño, como si estuviera tratando de descifrar los misterios detrás de su vacilación. Valeria se sintió culpable. ¿Por qué no podía abrir su corazón? ¿Por qué esa barrera la impedía conectarse con él? Al volver a casa, Valeria se sintió aún más confusa. Las conversaciones con Diego la dejaron en un estado de reflexión. Quería ser fuerte, mostrar que estaba bien, pero la verdad era que el dolor la consumía. Al entrar en casa, Ernesto estaba sentado a la mesa, concentrado en su trabajo. El ambiente parecía pesado, y Valeria sintió una nueva ola de inseguridad. ¿Acaso aún la veía como a una niña frágil? «Hola, papá», dijo, intentando sonar animada. Pero su respuesta fue un mero gesto, y eso la golpeó como un puñetazo. ¿Qué había pasado con las conversaciones que habían tenido en las últimas semanas? ¿Qué la había alejado tanto otra vez? En los días que siguieron, Valeria se encontró en un ciclo vicioso de duda e inseguridad. Cada vez que intentaba abrirse, sentía que caía en una trampa emocional, como si cada palabra la llevara más profundo en un abismo. En la terapia, la doctora Camila sugirió que Valeria escribiera un diario. A veces, poner los sentimientos en papel ayuda a entender lo que está sucediendo dentro de ti, dijo. Sin embargo, al abrir el cuaderno por primera vez, Valeria dudó. ¿Qué escribiría? Las palabras parecían escapar de ella, y la idea de exponer sus emociones la ponía nerviosa. Una vez más, la sensación de ser fuerte y perfecta la envolvió. ¿Qué pensarían los demás si supieran que estaba luchando? Lo que Valeria no percibía era que, mientras se hundía en sus preocupaciones, Ernesto también estaba enfrentando los ecos del pasado. La muerte de su esposa aún lo atormentaba, pero estaba decidido a cambiar. Cuando se dio cuenta de que su hija se estaba cerrando de nuevo, sintió un apretón en el pecho. Quería ser el padre que Valeria necesitaba, pero la inseguridad lo paralizaba. Durante una noche silenciosa, Ernesto decidió que necesitaba actuar. Recordó un momento en que su esposa le había dicho que la comunicación era la clave para una relación saludable. Con eso en mente, fue a la habitación de Valeria, donde la encontró sentada en su cama, mirando el cuaderno en blanco.
Valeria, comenzó él, su voz temblorosa. Me di cuenta de que estoy fallando en ser el padre que necesitas. No quiero que sientas que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ella lo miró, sorprendida. Pero, papá, yo no quiero hacerte sentir triste. Ernesto suspiró, sintiendo el peso de esas palabras. Lo que me entristece es verte alejarte. Quiero que sepas que está bien ser vulnerable. Estoy aquí para apoyarte, y quiero que puedas hablar conmigo sobre cualquier cosa. Sus palabras tocaron a Valeria de una manera que no esperaba. Un río de emociones se abrió dentro de ella, y por un momento, se sintió vista. Pero pronto, el miedo la envolvió de nuevo. ¿Y si no puede soportarlo?, preguntó, su voz baja. Ernesto se acercó, poniendo su mano sobre la de ella. Te prometo que lo intentaré. Podemos enfrentar esto juntos. En ese momento, Valeria sintió que la barrera comenzaba a deshacerse. Pero el camino aún era largo y lleno de incertidumbres. El miedo estaba presente, pero la esperanza también comenzaba a florecer, como las semillas que plantaban en el jardín de Lupita. Mientras tanto, Lupita continuaba cuidando del patio, y cada flor que brotaba era un símbolo de renovación. Ella estaba decidida a superar sus propios desafíos y se había convertido en una fuente de inspiración para Valeria y Ernesto. La amistad que se formaba entre ellos era un vínculo fuerte, y, poco a poco, Valeria se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Ese día, al mirar por la ventana, Valeria vio las flores comenzando a florecer y sintió una suave brisa. La vida estaba cambiando, y tal vez, solo tal vez, los nuevos comienzos estaban en camino. Tendría que enfrentar sus miedos, pero estaba dispuesta a intentarlo. La jornada aún estaba llena de obstáculos, pero la luz de la transformación comenzaba a brillar, y Valeria se sentía lista para dar el siguiente paso, aunque fuera pequeño. Esa mañana, la suave luz del sol se filtraba por la ventana de la habitación de Valeria, pero ella no podía sentir la alegría que debería venir con el nuevo día. El cuaderno en blanco frente a ella parecía un campo de batalla, una representación de sus luchas internas. La idea de exponer sus sentimientos en palabras la aterrorizaba. El miedo a no ser comprendida, a no ser aceptada, la paralizaba. Por un instante, pensó en dejar todo como estaba, en no intentar más. Pero la conversación con Ernesto la noche anterior aún resonaba en su mente. Él se había mostrado vulnerable, abierto a compartir sus propias inseguridades. Eso la hizo reflexionar sobre cómo se había cerrado a aquellos que amaba. El deseo de protegerse la había hecho alejarse, y, en el proceso, también había alejado a quienes realmente se importaban. Con un suspiro profundo, Valeria finalmente tomó la pluma. Las palabras comenzaron a fluir lentamente, como un río que se abre después de una larga sequía. Escribió sobre el peso de la tristeza que sentía, sobre la lucha constante contra la inseguridad y cómo la presión de ser fuerte la dejaba aún más aislada. A cada palabra, sentía un pequeño alivio, como si estuviera sacando una carga de sus espaldas. Pero, al mismo tiempo, la inseguridad la atormentaba, ¿y si nadie entiende por lo que estoy pasando? Mientras escribía, las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Era la primera vez que permitía que el dolor saliera a la superficie de manera tan cruda. Con cada gota, sentía que un poco de la presión en su pecho se disipaba. Era un momento de vulnerabilidad que la desafiaba, pero también la liberaba. Se dio cuenta de que la fragilidad no era señal de debilidad, sino una parte de la experiencia humana. El dolor era universal, y compartir eso podría ser un camino hacia la sanación. En la tarde, Valeria decidió que necesitaba un tiempo al aire libre. El jardín de Lupita, lleno de flores coloridas, la atraía como un imán. Al llegar, encontró a Lupita cuidando de las plantas con una dedicación que la inspiraba. La mujer de ojos brillantes y sonrisa acogedora tenía una fuerza que Valeria admiraba. «Hola, Valeria. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Lupita, sin dejar de trabajar en las flores. «Estoy tratando de entender algunas cosas», respondió Valeria, dudando. La verdad era que aún se sentía perdida, pero había un brillo de esperanza que comenzaba a surgir.
A veces, la vida nos empuja lejos de lo que queremos, pero eso también puede enseñarnos a apreciar lo que realmente importa, dijo Lupita, deteniéndose para mirar a Valeria a los ojos. ¿Qué deseas más ahora? La pregunta la tomó por sorpresa. Valeria dudó, entonces dijo, quiero ser más fuerte, pero no sé cómo. Lupita sonrió, una sonrisa llena de comprensión. Ser fuerte no es no sentir dolor. Es enfrentar el dolor y permitirte sentir. Cada flor que brota aquí en el jardín pasó por un proceso difícil para llegar a este punto. Lo mismo vale para nosotros. Las palabras de Lupita tocaron a Valeria profundamente. Comenzó a entender que sus luchas no eran solo cargas, sino parte de su crecimiento. La idea de ser fuerte cambió para ella, pasando a significar aceptación y vulnerabilidad, y no solo resistencia. Al regresar a casa, Valeria se sintió más ligera, pero aún había un peso en su corazón. Necesitaba enfrentar la realidad de su situación familiar. El ambiente entre ella y Ernesto estaba tenso, y sabía que necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sintiendo. Esa misma noche, Valeria se sentó a la mesa, mirando a su padre al que tanto amaba, pero que también la hacía sentir distante. «Papá, ¿podemos hablar?». Su voz temblaba, pero había determinación en sus palabras. Ernesto la miró, sorprendido, y asintió. «Claro, hija. ¿Qué te gustaría decir?». Respiró hondo, las palabras formándose con dificultad. «Yo me siento perdida. A veces, parece que estoy sola, incluso cuando estoy contigo. Quiero que podamos entendernos mejor». Ernesto la escuchó atentamente, y una expresión de dolor cruzó su rostro. «Lo siento mucho, Valeria. Yo también no he sabido lidiar bien con todo esto. La pérdida me dejó perdido y no supe cómo ser el padre que necesitabas». Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Valeria se dio cuenta de que, así como ella, Ernesto también estaba luchando contra sus demonios. Ambos estaban atrapados en un ciclo de dolor y silencio, y eso los alejaba aún más. «Quiero que podamos estar más cerca, papá. Quiero que podamos hablar sobre lo que sentimos», dijo Valeria, con la voz entrecortada. «No quiero que sientas que tienes que ser fuerte todo el tiempo». Ernesto la miró, los ojos llenos de lágrimas. «Prometo intentar, Valeria. Lo haremos juntos». En ese momento, Valeria sintió que la barrera que la separaba de su padre comenzaba a desintegrarse. El dolor aún estaba allí, pero había una nueva esperanza. Podían enfrentar sus miedos juntos, y eso era un paso importante. Ella podía ser vulnerable, y eso no la haría débil. Al contrario, la haría más fuerte. La conversación con Ernesto fue un parteaguas. Valeria se dio cuenta de que la verdadera fuerza estaba en compartir sus luchas, y no en enfrentarlas sola. A partir de ese día, se comprometió a ser más abierta con aquellos que amaba. La vida seguiría llena de desafíos, pero ahora se sentía más preparada para enfrentarlos, sabiendo que no estaba sola. Mientras tanto, las flores en el jardín de Lupita continuaban brotando, una señal clara de que, incluso después de las tormentas, la belleza siempre encontraría un camino para resurgir. Y Valeria estaba comenzando a entender que su propia jornada de superación podría ser tan bella como esas flores, si solo permitía que la luz entrara en su corazón. Valeria se sentó a la mesa por algunos momentos después de la conversación con Ernesto, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Las palabras intercambiadas entre ellos reverberaban en su mente. Nunca había imaginado que la vulnerabilidad de su padre pudiera abrir una puerta a la comprensión mutua. Sin embargo, ahora que había dado ese paso, una nueva ola de dudas la golpeaba. ¿Y si, al abrirse, solo lo dejaba más triste? ¿Y si él no podía cambiar? Mientras lavaba los platos, su mente se perdía en los recuerdos del pasado. Valeria recordaba cuando era niña, cuando todo parecía más simple. Recordaba cómo su padre solía contar historias antes de dormir, y cómo, en esos momentos, se sentía segura y amada. Pero, con el tiempo, la presión de la vida, las pérdidas y la falta de comunicación crearon una barrera entre ellos. Ahora, con la conciencia de lo que estaba en juego, Valeria se preguntaba si podría restaurar esa conexión perdida.
A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Valeria notó que Ernesto estaba más callado de lo habitual. Él la miró con un semblante pensativo, y Valeria pudo sentir que él también estaba tratando de procesar la conversación de la noche anterior. «Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad?», dijo ella, rompiendo el silencio. «Sí, lo sé», respondió él, pero la tristeza en su voz era palpable. «Solo, no sé por dónde empezar a arreglar las cosas. Siento que he fallado contigo, Valeria». Esas palabras cortaron profundo. Valeria quería confortarlo, pero al mismo tiempo, sentía que necesitaba dejar claro que no solo él había fallado. «Papá, yo también me he alejado. No supe cómo pedir ayuda. La culpa no es solo tuya». Ernesto la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. La sinceridad de ella parecía tener el efecto deseado. «Quizás sea hora de que lo intentemos de nuevo», sugirió él, y Valeria sintió un pequeño brillo de esperanza. Sin embargo, esa esperanza no apagó la oscuridad que aún pesaba sobre sus corazones. Valeria sabía que la jornada sería larga. Cada conversación, cada gesto, exigiría coraje y paciencia. A lo largo de los días que siguieron, comenzó a abrirse más, compartiendo pequeños momentos de su vida y tratando de descubrir más sobre lo que Ernesto sentía. Pero a cada paso adelante, una nueva ola de inseguridad la atormentaba. ¿Sería eso suficiente para sanar las heridas? En uno de esos días, mientras caminaba por el parque, Valeria encontró a Lara, una amiga de la infancia que no veía desde hacía años. Siempre habían sido cercanas, pero la vida las había distanciado. Al reunirse, Valeria no pudo evitar notar que Lara también parecía un poco perdida. «Hola, Valeria. Hace tanto tiempo. ¿Cómo has estado?» Un poco confusa, en realidad, respondió Valeria, sintiéndose cómoda para compartir un poco de su lucha. «Estoy tratando de reconectarme con mi padre, pero es difícil». Lara la miró con empatía. «Entiendo. La vida puede ser tan complicada. Yo también estoy pasando por cosas difíciles. Mi padre no está bien. Siento que no puedo comunicarme con él». Las palabras de Lara tocaron a Valeria. Era un recordatorio de que todos estaban luchando de alguna forma. «¿Has intentado hablar con él?», preguntó Valeria. «Sí, pero se cierra. Es como si estuviera atrapado en su propio dolor», respondió Lara, con los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Valeria, entonces, se dio cuenta de que su lucha no era única. Era una batalla compartida, una experiencia humana que unía a las personas de maneras inesperadas. «Quizás lo que necesitamos hacer es simplemente ser honestas sobre cómo nos sentimos», sugirió. «A veces, la vulnerabilidad puede abrir puertas que parecían cerradas». La conversación con Lara hizo que Valeria se sintiera fortalecida. Vio la lucha de su amiga como un reflejo de sus propias batallas, y eso la animó a continuar su camino de reconexión con Ernesto. Pero la vida aún presentaba desafíos. Valeria tuvo una discusión con una colega de trabajo, y la frustración la golpeó como una ola. «¿Por qué siempre tengo que ser la fuerte?», pensó para sí misma. «¿Por qué no puedo simplemente desmoronarme y ser yo misma?». Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Valeria reflexionó sobre lo que había aprendido. La fuerza no significaba no sentir dolor, sino permitirse sentir y abrirse. El acto de escribir se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde vertía sus inseguridades y miedos. Con el paso de los días, Valeria comenzó a notar pequeños cambios. Ernesto se mostraba más presente, y las conversaciones, aunque aún desafiantes, se estaban volviendo más frecuentes y abiertas. Sintió que, poco a poco, estaba reconstruyendo el puente que se había roto entre ellos. Pero el camino estaba lejos de ser fácil. Valeria tuvo que enfrentar sus fallas, reconociendo que se había alejado por miedo, y que eso no ayudó a nadie. Comenzó a entender que la verdadera superación personal no era solo sobre encontrar fuerza, sino también sobre aceptar sus debilidades. En la escuela, sus alumnos notaron el cambio en Valeria. Comenzó a compartir más sobre sus propias experiencias, creando un ambiente donde todos se sentían cómodos para abrirse. Las conversaciones con ellos también comenzaron a ayudarla a sentirse más conectada,
y se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, no solo estaba enseñando, sino también aprendiendo de ellos. El viaje de Valeria no era lineal. Había días de progreso y días de retroceso. Pero, con cada día que pasaba, se sentía un poco más fuerte, un poco más confiada. La vida continuaba presentando desafíos, pero ahora sabía que no tenía que enfrentarlos sola. Y, al mirar hacia el futuro, Valeria vio la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para crecer y florecer, así como las flores en el jardín de Lupita. Las lecciones que estaba aprendiendo sobre vulnerabilidad, conexión y aceptación comenzaban a moldear no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Valeria estaba comenzando a entender que la verdadera fuerza venía de ser auténtica, de ser humana, y que eso podría crear lazos más profundos y significativos con aquellos que amaba. Valeria observó la suave luz de la mañana entrando por la ventana mientras se preparaba para otro día. Aún sentía los efectos de la conversación con Ernesto, pero ahora había una ligera sensación de determinación dentro de ella. Al terminar de tomar café, decidió que cada día sería una nueva oportunidad para conectarse, tanto con su padre como consigo misma. En el trabajo, Valeria enfrentó un desafío inesperado. Una colega, Carla, estaba visiblemente frustrada con un proyecto y, en una acalorada discusión, Valeria se sintió atacada. ¿Por qué no prestas atención a tus responsabilidades?, gritó Carla, y la crítica la golpeó de lleno. Valeria sintió la ira y la inseguridad acumularse dentro de ella, pero, en lugar de reaccionar impulsivamente, respiró hondo. Recordó lo que había aprendido sobre vulnerabilidad y decidió abrirse. Entiendo que estás bajo presión, pero también estoy tratando de hacerlo mejor aquí. Podemos trabajar juntas para encontrar una solución, respondió Valeria, con la voz calma. Carla la miró con sorpresa, y, por primera vez, la tensión entre ellas comenzó a disiparse. Lo siento, no debí haber hablado así. Intentemos resolver esto juntas. Valeria se dio cuenta de que esa pequeña conversación la había ayudado a ver la situación bajo una nueva luz. Estaba aprendiendo que enfrentar conflictos con empatía podría resultar en colaboraciones más fuertes. Después del trabajo, Valeria decidió visitar a Ernesto. Al llegar, notó que él estaba sentado en el sofá, perdido en sus pensamientos. «Hola, papá. ¿Cómo fue tu día?», preguntó, tratando de romper el silencio. Él la miró y hizo un esfuerzo visible por sonreír. Fue tranquilo, pero un poco solitario. Valeria se sentó a su lado. «Puedo entender. A veces, yo también me siento así. ¿Qué tal si hacemos algo juntos? Podemos cocinar o ver una película». Ernesto dudó, pero el brillo en los ojos de Valeria parecía animarlo. «Cocinar suena bien», respondió, levantándose lentamente. Mientras preparaban la cena, Valeria comenzó a compartir historias de su infancia. Recordó cómo su padre cocinaba para ella y su madre, y cómo la cocina siempre había sido un lugar de unión. Al escuchar esos recuerdos, Ernesto comenzó a relajarse, y juntos rieron y se divirtieron. Al final de la noche, Valeria se dio cuenta de que ese simple acto de cocinar había creado un espacio seguro para ambos. Era un pequeño paso, pero para Valeria representaba un avance significativo. Estaba aprendiendo que la superación no era una carrera, sino una serie de pequeños pasos. En los días que siguieron, Valeria se esforzó por abrir más su corazón. Durante un paseo en el parque, se encontró nuevamente con Lara. «Hola, Valeria. ¿Cómo estás?». Lara la saludó con una sonrisa tímida. «Estoy tratando de conectarme más con mi papá. Es un desafío, pero estoy viendo progreso», dijo Valeria, sintiéndose confiada al compartir sus experiencias. Lara la miró con admiración. «Eso es increíble. A veces, siento que estoy estancada. Mi papá todavía se niega a abrir su corazón. Es como si estuviera atrapado en una burbuja». Valeria recordó cómo se había sentido antes de su conversación con Ernesto. Tal vez un buen comienzo sea compartir un recuerdo que sea especial para ustedes dos. A veces, eso puede ayudarlo a sentirse más cómodo, sugirió Valeria. Las palabras de Valeria resonaron en su mente.
Ella estaba comenzando a entender que las fallas de comunicación eran comunes y que, en lugar de sentirse sola, podría ser un apoyo para Lara también. Esa reflexión la hizo darse cuenta de que el crecimiento no era solo sobre ella misma, sino también sobre cómo sus acciones podían impactar a los demás. Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a sentirse más a gusto en su propia piel. Participó en una clase de yoga, donde aprendió no solo a relajarse, sino a conectarse con su cuerpo y sus emociones. Cada respiración profunda la ayudaba a soltar un poco de la presión que sentía. En una de las clases, la instructora dijo, la fuerza no está en no sentir dolor, sino en permitirse sentir y dejar ir. Estas palabras resonaron profundamente en Valeria, quien se dio cuenta de que su viaje de superación era un camino de aceptación. Comenzó a aplicar esas lecciones en su vida cotidiana. Cuando sentía ira o tristeza, en lugar de cerrarse, buscaba expresar esos sentimientos de manera saludable. Habló abiertamente con Ernesto sobre sus frustraciones y alegrías, y eso permitió que ambos se sintieran más conectados. En una noche particularmente difícil, Valeria decidió escribirle una carta a Ernesto. Papá, quiero que sepas que te extraño. A veces, es difícil para mí entender lo que sientes, pero estoy aquí. ¿Podemos intentar entendernos mejor? Al leer la carta en voz alta para él, Valeria sintió un peso ser retirado de sus hombros. Las palabras hicieron que las lágrimas aparecieran en los ojos de Ernesto, pero él también sonrió, reconociendo el valor de Valeria al abrirse. La amistad con Lara también floreció. Comenzaron a verse con más frecuencia, apoyándose mutuamente en sus jornadas. Valeria se dio cuenta de que, al abrir su corazón a Lara, no solo estaba fortaleciendo su amistad, sino también enriqueciendo su propia experiencia de vida. Cada conversación era una oportunidad para aprender y crecer juntas. La vida continuaba presentando desafíos, pero Valeria se estaba volviendo más resiliente. Aprendió que la verdadera riqueza no estaba en los logros externos, sino en las relaciones que cultivaba. Con cada paso hacia la vulnerabilidad, estaba construyendo un sentido de equilibrio que antes parecía inalcanzable. Valeria comenzó a entender que el crecimiento personal era un camino continuo. Había días en que las sombras de la duda aún la seguían, pero ahora sabía cómo lidiar con ellas. Estaba descubriendo la fuerza que provenía de aceptar sus fallas y de permitirse ser verdaderamente humana. Y en cada pequeña victoria, la conexión con Ernesto y con las personas a su alrededor se volvía más fuerte, más rica y más significativa. Valeria estaba en un punto crucial de su viaje. Había hecho avances significativos en sus relaciones, especialmente con Ernesto y Lara, pero un nuevo desafío se acercaba. El trabajo se estaba volviendo cada vez más exigente, y la presión de entregar un proyecto importante comenzaba a afectar su confianza. En medio de esto, los recuerdos de sus inseguridades pasadas la atormentaban y la duda volvía a formar parte de su rutina. Una mañana, mientras revisaba los detalles del proyecto en la oficina, Valeria recibió un mensaje de Carla. Necesitamos hablar sobre el proyecto. Estoy preocupada por nuestra presentación, decía el mensaje. El corazón de Valeria se disparó. Recordaba la tensión anterior y cómo Carla había gritado con ella. El miedo a un nuevo enfrentamiento la paralizaba. Dudó, pero sabía que no podía huir de esta situación. ¿Qué valía más para ella, mantener la paz o enfrentar sus miedos? Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Valeria se dirigió a la sala de reuniones. Carla estaba allí, con una expresión seria. Valeria respiró hondo, recordando las lecciones de empatía y vulnerabilidad que había aprendido. Hola, Carla. ¿Podemos hablar sobre lo que te preocupa? La colega la miró, sorprendida. Solo estoy nerviosa por la presentación. Y, sinceramente, siento que no estás tan comprometida como yo. Las palabras de Carla golpearon a Valeria como un puñetazo en el estómago. La inseguridad que intentaba combatir resurgió con fuerza. Entiendo que estés preocupada, pero estoy dedicándome a este proyecto. Podemos revisar lo que tenemos juntas, dijo Valeria, tratando de mantener la calma. Las dos comenzaron a discutir los detalles del proyecto y, a medida que conversaban, Valeria se dio cuenta de que la tensión estaba disminuyendo lentamente. Sin embargo, la situación aún no estaba resuelta.
Carla, en un momento de frustración, desahogó: a veces, parece que no te importa. Estoy tan cansada de tener que cargar con todo yo sola. Valeria sintió que la ira y la tristeza volvían a surgir, pero esta vez, decidió enfrentar esos sentimientos. Carla, me importa. Realmente me importa. Pero si no me dices lo que piensas, ¿cómo puedo ayudar? La sinceridad en las palabras de Valeria hizo que Carla dudara. En lugar de cerrarse, la colega comenzó a relatar sus propias inseguridades, y la conversación se transformó en un espacio de vulnerabilidad. Al final de la reunión, Valeria salió con una mezcla de alivio y agotamiento. Había enfrentado sus miedos y, lo más importante, había creado un ambiente donde Carla también se sentía segura para abrirse. La tensión entre ellas no desapareció por completo, pero ahora había un entendimiento mutuo que antes no existía. Valeria se dio cuenta de que las relaciones eran como un barco en un mar tempestuoso, era necesario trabajar en equipo para navegar por las aguas turbulentas. Esa noche, Valeria decidió encontrar a Ernesto nuevamente. Al llegar a su casa, se sintió un poco nerviosa, pero también emocionada por compartir sus avances. «Hola, papá. ¿Cómo fue tu día?», preguntó, mientras se sentaba a su lado. Ernesto sonrió, pero había una sombra en su mirada. «Fue un día difícil, Valeria. A veces, siento que estoy perdiendo el control de mi vida». El corazón de Valeria se apretó al escuchar eso. Sabía que su padre luchaba con sus propios demonios. «Papá, yo también estoy enfrentando dificultades en el trabajo. Pero me di cuenta de que no puedo dejar que el miedo me paralice. Necesitamos apoyarnos, uno al otro». Las palabras de Valeria parecían resonar en Ernesto, quien la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Mientras conversaban, Valeria decidió hablar sobre la carta que había escrito. Al leer las palabras que había escrito, sintió una ola de emociones invadirla. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti, así como tú has estado para mí. Podemos enfrentar esto juntos». La sinceridad en las palabras de Valeria emocionó a Ernesto. Se permitió sentir la vulnerabilidad y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a abrir su corazón. La conversación se convirtió en un desahogo emocional, donde ambos compartieron sus dolores, miedos y esperanzas. La conexión entre padre e hija se fortaleció allí, en medio de lágrimas y risas. Valeria se dio cuenta de que, al permitirse ser vulnerable, estaba no solo ayudándose a sí misma, sino también a Ernesto. Finalmente estaba comenzando a entender que la verdadera riqueza estaba en la conexión que cultivaba con las personas que amaba. Esa noche, Valeria se durmió con un sentimiento de paz. Había enfrentado sus miedos, superado la inseguridad en su relación con Carla y se había acercado a Ernesto de una manera que nunca imaginó que fuera posible. La vida aún traería desafíos, pero ahora sentía que tenía las herramientas necesarias para enfrentarlos. El viaje de Valeria estaba lejos de terminar, pero había dado pasos significativos hacia su verdadera esencia. Se dio cuenta de que cada pequeño acto de valentía contribuía a un gran crecimiento. Y, al mirar hacia atrás, vio que la superación no era solo una cuestión de vencer desafíos, sino de aprender a amarse a sí misma y a conectarse con los demás de manera genuina. La vida era, después de todo, un tapiz de momentos, donde el amor y la vulnerabilidad eran los hilos que la unían. Valeria despertó a la mañana siguiente con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al abrir los ojos, el sol entraba por la ventana y iluminaba su habitación, trayendo una nueva esperanza. El día prometía ser desafiante, pero se sentía más preparada que nunca. La conversación con Ernesto había sido un hito, un puente que la conectaba no solo con su padre, sino también consigo misma. El peso de las inseguridades estaba disminuyendo, y sabía que estaba en el camino correcto. Mientras se arreglaba, reflexionó sobre la importancia de permitirse ser vulnerable. La interacción con Carla la noche anterior le había enseñado que, a menudo, la comunicación abierta podía desarmar situaciones tensas. Valeria decidió que, a partir de ese momento, no dejaría que el miedo al rechazo o a la crítica la impidiera expresarse. Estaba decidida a cultivar un ambiente de apoyo, no solo en su trabajo, sino en todos los aspectos de su vida.
En la oficina, Valeria encontró a Carla esperándola. La mirada de Carla era diferente, había un brillo de comprensión y un trazo de gratitud. Hola, Valeria. He pensado mucho en nuestra conversación de ayer, comenzó Carla, dudosa. Perdona si fui dura contigo. Solo estaba estresada y terminé descargando mi frustración en ti. Valeria sonrió, sintiendo un calor en el corazón. Yo también cometí un error al no comunicarme. Me alegra que podamos superar esto juntas. Vamos a trabajar en el proyecto y asegurarnos de que nuestra presentación sea un éxito. Las dos comenzaron a revisar el material con un nuevo espíritu de cooperación. La tensión se había disipado, y un respeto mutuo comenzó a florecer entre ellas. Valeria se dio cuenta de que, al abrir su corazón, había incentivado a Carla a hacer lo mismo. Ese intercambio no solo mejoró la atmósfera laboral, sino que también fortaleció su relación. Después de un día productivo, Valeria salió de la oficina con la certeza de que el éxito no se medía solo por la finalización de proyectos, sino por la calidad de las relaciones que construía a lo largo del camino. La vida se estaba volviendo más rica, más colorida, y finalmente comenzaba a ver el valor de las conexiones humanas. En los días que siguieron, Valeria aplicó esta nueva perspectiva en su vida personal. Ella y Ernesto continuaron reuniéndose, compartiendo sus luchas y victorias. Las conversaciones que antes eran superficiales ahora estaban llenas de significado. Un día, mientras tomaban café, Ernesto dijo, «Sabes, Valeria, me has mostrado que no estoy solo. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos escuche y nos comprenda». Valeria sonrió, emocionada. Y yo aprendí que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Estamos juntos en esto, papá. Sus palabras resonaron en Ernesto, quien se sentía más fuerte y más dispuesto a enfrentar sus desafíos. Su relación se estaba transformando en un espacio seguro, donde podían compartir sus miedos sin juicios. Con el paso del tiempo, Valeria también se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un ejemplo para sus compañeros. Otros miembros del equipo comenzaron a abrirse, expresando sus propias inseguridades y preocupaciones. La atmósfera en la oficina cambió, y una nueva cultura de apoyo comenzó a florecer. Valeria se sintió realizada al ver los frutos de su valentía y vulnerabilidad expandiéndose a quienes la rodeaban. En una tarde soleada, Valeria se reunió con Lara para tomar un café. Las dos hablaban sobre sus propios caminos y cómo los desafíos las habían moldeado. Sabes, Lara, solía pensar que el éxito era solo sobre logros profesionales. Pero ahora, me doy cuenta de que es mucho más que eso. Se trata de las relaciones que construimos a lo largo del camino, reflexionó Valeria. Eso es tan cierto, Valeria, respondió Lara. Yo también he pasado por una transformación. Aprendí que, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, tener personas a tu lado hace toda la diferencia. Ellas ríen juntas, sintiendo una sensación de conexión que antes no existía. Valeria se dio cuenta de que esas interacciones, esos intercambios de experiencias, eran lo que realmente importaba. A medida que Valeria continuaba su viaje, recordó las lecciones que había aprendido. Cada paso que daba hacia la vulnerabilidad y la honestidad se transformaba en un nuevo nivel de confianza. Ahora comprendía que el verdadero éxito se medía por cuán bien podía conectarse con las personas a su alrededor, y la riqueza estaba en las amistades y en las experiencias que compartía. Valeria miró hacia el futuro con esperanza. Sabía que la vida traería nuevos desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Con las herramientas que había adquirido, estaba decidida a seguir creciendo y ayudando a aquellos a su alrededor a hacer lo mismo. El viaje estaba lejos de acabar, pero, al mirar hacia atrás, Valeria vio un camino repleto de aprendizaje, amor y crecimiento. Y así, cada día se convertía en una nueva oportunidad de conectarse, de amar y de ser verdaderamente auténtica. Valeria miró por la ventana, observando las hojas de los árboles danzar al viento. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones, y ahora, al reflexionar sobre todo lo que había vivido, sentía un profundo agradecimiento por cada experiencia.
Recordaba a la mujer insegura que un día fue atrapada en sus propias limitaciones, y como esa misma mujer se había convertido en una fuente de inspiración para otros a su alrededor. Después de la conversación con Ernesto, su relación se había fortalecido de manera inesperada. No solo como padre e hija, sino como dos seres humanos que se apoyaban en un mundo a menudo difícil. Valeria se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había elegido abrazar era una fuerza poderosa. Había aprendido que compartir sus propias luchas e inseguridades no la hacía débil, sino que ayudaba a construir puentes con aquellos que la rodeaban. En la oficina, la nueva cultura de apoyo que surgió tras su esfuerzo por promover la comunicación abierta había transformado la dinámica del equipo. Valeria vio a sus colegas comenzar a abrirse, compartiendo sus propias historias y, lo más importante, apoyándose mutuamente. El ambiente que antes estaba marcado por la competencia y la desconfianza ahora florecía con empatía y colaboración. Valeria se sentía realizada, sabiendo que su viaje no solo la había cambiado, sino que también había impactado la vida de muchos a su alrededor. También recordó a Lara, su amiga que, al igual que ella, había pasado por sus propias luchas. Las conversaciones que tenían sobre sus experiencias se convirtieron en un refugio, un espacio donde podían ser auténticas. Valeria sabía que la amistad entre ellas era una de las riquezas que la vida le había proporcionado. Ambas aprendieron a valorar las pequeñas victorias y a encontrar alegría en las cosas simples, como un café por la tarde o un paseo en el parque. Estas interacciones se volvieron esenciales para su bienestar. Mirar hacia el futuro ahora traía un sentimiento de esperanza. Valeria sabía que aún vendrían desafíos, pero se sentía preparada. El viaje de autodescubrimiento que había comenzado no tenía un fin, era un camino continuo de aprendizaje y crecimiento. Recordó una frase que había oído una vez: la vida es un viaje, no un destino. Esta idea se había convertido en su mantra. Cada paso, cada tropiezo, era una parte valiosa de su historia. Con el tiempo, Valeria comenzó a compartir su experiencia con otras personas. Se involucró en proyectos comunitarios y grupos de apoyo, donde podía inspirar a aquellos que enfrentaban dificultades similares. Era gratificante ver cómo su vulnerabilidad animaba a otros a abrirse y encontrar fuerza en sus propias historias. Valeria se dio cuenta de que, al ayudar a los demás, también se estaba ayudando a sí misma. La conexión humana era una fuente de energía que la impulsaba a seguir adelante. La relación con Ernesto también evolucionó. Comenzaron a hacer pequeñas actividades juntos, como caminar en el parque o cocinar. Estas experiencias simples pero significativas fortalecían los lazos entre ellos. Valeria sabía que el amor y el apoyo que estaban construyendo eran la base de su nueva vida. La confianza que habían cultivado les permitía a ambos enfrentar sus luchas con más valentía. Valeria también se convirtió en defensora de la salud mental, participando en charlas y eventos sobre la importancia de la vulnerabilidad y el apoyo emocional. Entendía que muchos todavía llevaban el estigma de abrirse sobre sus luchas. Valeria se había convertido en una voz para aquellos que se sentían solos, mostrando que la fuerza reside en la valentía de mostrarse tal como realmente se es. En momentos de reflexión, Valeria a menudo pensaba en las lecciones que había aprendido. La vida no era solo sobre logros materiales o estatus, sino sobre las relaciones que cultivamos y el impacto que tenemos en las vidas de los demás. La verdadera riqueza estaba en las experiencias compartidas y los lazos que formamos. Con esto en mente, decidió vivir de acuerdo con esas lecciones, buscando siempre ser una fuente de apoyo y amor. Valeria ahora caminaba en paz con sus emociones. Las experiencias que antes parecían dolorosas se convirtieron en parte de su historia, y se sentía agradecida por cada una de ellas. El pasado no la definía, sino que la moldeaba, y estaba dispuesta a seguir evolucionando. La vida era un viaje, y Valeria estaba lista para abrazar cada nuevo capítulo que llegara. Mientras observaba el atardecer, Valeria sonrió, sabiendo que la verdadera transformación había ocurrido dentro de ella. Ella no solo había superado sus limitaciones, sino que también se había convertido en una fuente de luz y esperanza para los demás. Con un corazón lleno de gratitud, estaba lista para enfrentar el futuro, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para conectarse, amar y crecer. Y así,
Valeria siguió adelante, consciente de que la vida era una rica tapicería, tejida con las historias y emociones de todos aquellos que cruzaron su camino. Valeria reflexionaba sobre su viaje mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Cada día que pasaba parecía un nuevo capítulo en su vida, una invitación a la transformación. Había aprendido que las experiencias difíciles no eran solo obstáculos, sino oportunidades para crecer. Lo que antes parecía una carga ahora era una parte esencial de quien se había convertido. La conversación con Lara algunas semanas atrás aún resonaba en su mente. Sentadas en un café, habían discutido el poder de la vulnerabilidad. «Sabe, Valeria», había dicho Lara, con una mirada pensativa, «siempre pensamos que debemos ser fuertes todo el tiempo, pero la verdad es que es en la fragilidad donde encontramos conexión. Podemos ser más nosotras mismas cuando nos permitimos ser imperfectas». Las palabras de Lara resonaron en su mente, fortaleciendo la idea de que la autenticidad era, de hecho, la mayor forma de fuerza. Al pensar en Ernesto, Valeria sonrió. Su relación no solo se había vuelto más profunda, sino también más genuina. En una de sus caminatas, Ernesto había compartido: «Valeria, siempre he admirado tu valentía. Me enseñaste que no necesitamos cargar nuestras cargas solas. La vida es más ligera cuando compartimos». Estas palabras tocaron su corazón. Era como si cada paso que daban juntos estuviera construyendo un nuevo cimiento para su relación, un espacio seguro donde ambos podían ser vulnerables y, al mismo tiempo, fuertes. Valeria se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en bienes materiales o logros profesionales, sino en las conexiones humanas que formaba. En cada sonrisa compartida, en cada lágrima secada, sentía que estaba construyendo un legado de amor y empatía. La vida, para ella, era como una tapicería donde cada hilo representaba una historia, una emoción, una lección. Y ahora, al mirar hacia atrás, Valeria veía que cada desafío había contribuido a crear la imagen vibrante que era su vida. Con el paso del tiempo, Valeria se involucró más en proyectos de apoyo a la salud mental, hablando abiertamente sobre sus experiencias en charlas y eventos. Se convirtió en una defensora de la vulnerabilidad, inspirando a otros a abrirse y encontrar su propia fuerza. Durante una de esas charlas, una joven se levantó, con la voz temblorosa, y dijo: «Nunca supe que era normal sentir lo que siento. Gracias por compartir tu historia». La mirada de gratitud de la joven hizo que el corazón de Valeria rebosara. Se dio cuenta de que, al compartir su viaje, estaba sembrando esperanza en otros. Mientras observaba el cielo oscurecer, Valeria sintió una ola de gratitud por todo lo que había vivido. Las luchas la moldearon, pero también la liberaron. Cada error, cada desvío, había contribuido a su comprensión más profunda de la vida. Aprendió la importancia de volver a empezar, de abrazar cada fase de la vida con un corazón abierto. «La vida está hecha de comienzos», murmuró para sí misma, recordando las innumerables veces que tuvo que levantarse después de una caída. Y fue en ese momento de reflexión que Valeria decidió que su viaje no terminaría allí. Estaba decidida a seguir conectándose con los demás, a escuchar sus historias y a ofrecer apoyo siempre que pudiera. Con una sonrisa en el rostro y amor en el corazón, Valeria sabía que la vida estaba hecha de momentos y estaba lista para aprovechar cada uno de ellos. La historia de Valeria era una historia de superación, pero sobre todo, era una historia de amor, amor por sí misma, amor por la familia, amor por los amigos y amor por la humanidad. Y al levantarse de la ventana, sintió que había más capítulos por venir, más experiencias por vivir. Así, Valeria continuó su camino, llena de esperanza y confianza, invitando a todos a reflexionar sobre sus propias jornadas. Si estás enfrentando desafíos, recuerda, diría a quien quisiera escuchar, cada dificultad es una oportunidad de crecimiento. No tengas miedo de abrirte, de ser vulnerable. La vida es una hermosa tapicería, y tú eres una parte de ella. El mensaje de Valeria resonó en cada rincón de su vida, y sabía que, al compartir sus experiencias, estaba creando un espacio para que otros se sintieran vistos y escuchados. Animaba a las personas a conectarse, a compartir sus historias y a encontrar fuerza en la vulnerabilidad.
Valeria miró hacia el horizonte, sabiendo que el futuro era brillante, y cada nuevo día era una nueva oportunidad para hacer la diferencia. Y así, con un corazón lleno de amor, invitaba a todos a unirse a ella en este viaje de transformación y conexión. ¿Qué te gustaría compartir de tu propia historia? Construyamos juntos una comunidad de apoyo y esperanza. Dale me gusta y suscríbete, y juntos, seguiremos esparciendo luz y amor.